nuestra explicación acerca de qué es SDN y NFV, cuáles son los motivadores y los fundamentos básicos de estas arquitecturas de red. La presentación está dividida en dos partes. En la primera vamos a hablar de cuáles son los retos que están enfrentando los operadores de telecomunicaciones y cuáles son los nuevos modelos de negocio que se están inventando para poder afrontar dichos retos. De otra parte, vamos a explicar brevemente qué es SDN, Software Defined Networking, y NFV, Network Functions Virtualization, y cómo dichas arquitecturas de red pueden apoyar a los operadores, a su vez, a resolver dichos retos. Finalmente, vamos a hacer una introducción a qué sigue, qué otros temas vamos a cubrir en los siguientes videos. Empecemos entonces con los retos. Bien, un tema que es evidente es que el ancho de banda requerido para ciertas aplicaciones continúa creciendo y creciendo de una manera bastante agresiva. Recuerdo hace varios años era posible conectarse a internet con un módem de 56K, 56 kilobits por segundo. Ahora tenemos conexiones con fibra a la casa de 20, 50, 70 megabits por segundo. Y esos requerimientos cada vez van siendo mayores, por muchas razones. De una parte ya el eje de los servicios de los operadores no es la voz, que era un servicio de bajo consumo de ancho de banda, sino que es el video. La mayoría de los servicios hoy en día se prestan en torno al video, temas como educación, salud electrónica, videovigilancia, entretenimiento. Ya es fácil ver par de canales de Netflix en televisores de alta definición en una misma casa. Y obviamente la navegación como tal. Los costos de la infraestructura evidentemente tienen que ir subiendo porque pues cada vez se requiere de infraestructuras más fuertes para transportar tanto volumen de tráfico, pero los ingresos no crecen al mismo ritmo. No es posible aumentar 200 veces el costo de un acceso a internet simplemente porque pasé de un canal de 56K a uno de, qué sé yo, 20 megabits por segundo. Este reto es bastante grande, bastante complicado para el operador. Sus costos suben, cada vez tiene que tener redes más robustas y los ingresos, sin embargo, se mantienen bastante estables o incluso decrecen porque hay algunos servicios que empiezan a perder valor. Caso de la mensajería de texto para los operadores móviles, la mayoría utilizamos ahora aplicaciones OTT, over the top, como WeChat, como WhatsApp, que evidentemente impactan este tipo de ingresos. E incluso mucha gente ya también está pasando tráfico de voz a través de dichos servicios, lo cual hace que el operador tenga que buscar nuevas fuentes de ingreso. En el tema de movilidad se habla de pasar de curvas individuales de ingreso. Aquí tenemos la curva de voz, cómo tiene un ciclo, una forma de S en el cual crece bastante, llega a una plenitud y de pronto empieza a decrecer porque hay productos que empiezan a sustituirlo como alternativas de comunicación, en este caso la mensajería de texto, que a su vez empieza a decaer cuando se introducen nuevos servicios como el acceso de datos, el acceso a banda ancha móvil o fijo, a través de la cual, como mencionábamos antes, se puede prestar los mismos servicios y a un menor costo o gratis. Así que pasamos de una primer curva S de ingresos, que es de voz, a una de mensajería de texto, que es la 2, y después una de acceso de datos, que es la curva número 3. Hoy en día se habla de una cuarta curva que no es una curva única, sino que en realidad es la mezcla de muchas curvas. Ya el operador no pretende ofrecer solamente unos servicios individuales o empaquetados de manera simple, sino que se integran muchísimas fuentes de ingresos individuales a través de múltiples servicios. Un poco de esto se puede ver en esta diapositiva.
Ya no solamente estamos hablando de comunicaciones entre personas a nivel de voz y mensajería, sino entre personas a nivel de datos cuando intercambiamos fotografías, por ejemplo. Información no humana, comunicación no humana, cuando estamos hablando del Internet de las cosas, hay monitoreo de dispositivos, medidores de flujo de gas, de flujo de agua, interacción con los mismos, suspender en un momento dado un servicio que no ha sido pagado de manera remota. Y los servicios digitales, en servicios digitales pues caben muchísimas cosas, todo lo que no son servicios convencionales en general, temas, servicios montados en la nube, eh, servicios que empiezan a darse en algunos operadores a nivel mundial, como por ejemplo el de hogar digital, donde puedo hacer biovigilancia, combinar múltiples servicios en general. Entonces, al sumar todos estos servicios individuales, pues estoy sumando también unas múltiples curvas de ingreso para compensar las que han venido decayendo. Bien, obviamente eso abre la posibilidad de contar con un nuevo modelo de negocio. Ya el operador no simplemente es un cliente de los proveedores de contenido, por ejemplo, y distribuye dicho contenido a sus clientes que están al lado izquierdo, en la parte, discúlpeme, derecha, donde tengo clientes individuales, donde tengo pequeñas empresas, donde tengo grandes empresas, donde tengo el sector público. Ya no solamente es eso, no es simplemente vender el transporte de tráfico o el suministro de contenidos. Ahora existe la posibilidad también de monetizar o de generar ingresos hacia el lado izquierdo, lo que aquí aparece en la diapositiva como el upstream customers. De esa forma, yo poder lograr un acuerdo con un proveedor de OTT, por ejemplo, Netflix, empaquetarlo dentro de mis servicios, ofrecerlo a mis clientes finales, pero ya que yo soy el proveedor del usuario, más bien el que le garantiza el acceso al usuario, entre comillas, el dueño del usuario, puedo negociar con ese OTT un modelo de negocio de ingresos compartidos, un revenue share. Muchos de los servicios que puedo desarrollar sobre la red de pronto no los puedo hacer directamente con mis departamentos de desarrollo de producto o con mis desarrolladores de software. Podría hacer algún acuerdo con pequeñas empresas, empresas de desarrolladores que se especialicen en eso, en desarrollar un nuevo juego, en desarrollar una aplicación de ancho de banda en demanda, por ejemplo, etcétera, y darles acceso a mis clientes, darle acceso de mi red a sus aplicaciones para ofrecer nuevos servicios, y de esa forma también puede ser en un modelo de negocio de ingreso compartido, hacer un gana-gana para esa pequeña empresa que está especializada en desarrollo de una aplicación especial, para mí como operador, y para el cliente al contar con soluciones más ajustadas a la medida, una oferta mucho mayor, ya pasando de un mercado concentrado en unas pocas aplicaciones a un mercado distribuido en muchísimas aplicaciones individuales, casi que un segmento de mercado de unos o de unos pocos, en el que a cada uno le doy exactamente lo que está buscando. De otra parte, evidentemente es inevitable optimizar o reinventar la oficina central del operador. Actualmente los operadores, básicamente porque contaban con accesos en cobre de algunos pocos kilómetros a los usuarios, inicialmente para darles telefonía fija y después de acceso a Internet, cuentan con cientos o miles de oficinas centrales. Administrar dichos sitios es bastante complejo y bastante costoso. Y son tecnologías que evolucionan lentamente. Hacer un swap completo de una oficina central puede tomar décadas, y que albergan redes completamente complejas. O sea, uno puede encontrar más de 300 tipos diferentes de equipos en una oficina central, desde modems, rectificadores, agregadores,
switches de TDM, routers de IP, probablemente switches de ATM, en fin, cientos de tecnologías aún operando con mayor o menor cantidad de clientes, pero con una complejidad que introduce un CAPEX y un OPEX altísimo, algo a lo cual no tienen que enfrentarse los operadores tipo OTT o los de cloud. Los de cloud con solamente una básica infraestructura se montan sobre la infraestructura de los operadores y ofrecen sus servicios de una forma mucho más costo efectiva desde el punto de vista de red, evidentemente, porque no están usando su propia red para el transporte. Y obviamente de OPEX. Entonces, estamos hablando de operadores que incluso cuentan con muy pocas personas para prestar dichos servicios. Bien, entonces hablemos ahora un poco de qué rol va a jugar SDN y NFV para apoyar a los operadores a enfrentar los retos que describimos arriba. Lo primero que hay que aclarar es que SDN y NFV son tecnologías complementarias. No son, pero puedo montar una u otra de manera separada o puedo montarlas ambas. Y sin embargo, buscan propósitos similares. De un lado se busca abstraer la infraestructura de red y abrirla a aplicaciones de capa superior mediante el uso de API estándar. Como hablábamos hace un rato, eso me da la posibilidad de integrar a un tercero, a un desarrollador en aplicaciones particulares, darle acceso a mi red y que esa aplicación pueda interactuar con mis servicios de red o mi infraestructura de red para prestar nuevos servicios a los clientes. De esa forma, el desarrollo de nuevos productos no depende solamente del operador. De esa manera se puede apalancar en otros y de esa forma reducir los tiempos de desarrollo y por lo tanto los tiempos de salida al mercado de nuevos productos, haciéndolos mucho más competitivos. Algo que hoy es posible nuevamente para operadores en la nube o para operadores OTT, pero no para un operador telco convencional. Específicamente en el caso de SDN, Software Defined Networking es una tecnología desarrollada a mediados del 2000 en la Universidad de Stanford, inicialmente con un foco muy de data center, de campus, pero que finalmente se ha venido extendiendo, buscando extenderse hacia las redes de WAN también. Aquí lo que se hace es desacoplar la capa de control de la red de la capa de forwarding de paquetes, de reenvío de paquetes. En un escenario extremo o ideal lo que se busca es que el tráfico de paquetes siga siendo reenviado en los elementos de red y que la capa de control sea centralizada en un elemento, un controlador de SDN, que tenga una visión de absolutamente toda la red. Entonces, de esa forma vamos a tener una visión centralizada de cómo está todo. Qué elementos de red tenemos, con qué enlaces, cómo están conectados, cuál es la ocupación e incluso mezclar dominios de red en un solo alcance y en una sola visión. Algo que usualmente no era posible pues, con otras tecnologías. Yo puedo tener en un solo orquestador, poder estar viendo la capa de red IP y la capa de red óptica, por ejemplo, como una sola red. De esa forma, saber realmente cómo interactúan ambas capas, qué tan eficientemente estoy usando los recursos, hacer una planeación mucho más efectiva de las mismas y apalancar entre las ventajas a la hora de proteger tráfico que tiene cada una de esas redes, no de una forma separada como se hace usualmente. Más adelante en un siguiente video vamos a hablar de dichas soluciones que se conocen como sinergias IP óptico o MLO, Multilayer Optimization, optimización de redes en multicapa. También me permite en un momento dado integrar redes IP en diferentes dominios, una red MPLS que no es homogénea, que es heterogénea, en la cual por razones históricas puedo contar con múltiples dominios de MPLS, cómo integrarlas. Originalmente en el campus se trabaja muchísimo, nuevamente en la capa northbound, en las interfaces northbound hacia la capa de aplicaciones, APIs estándar, usualmente RESTful, y en el southbound entre el controlador y la red,
pues OpenFlow. Sin embargo, en el tema de WAN, lo que se ha terminado haciendo es usar protocolos estándar de IP que han sido ajustados o modificados para prestar este nuevo tipo de servicios y para garantizar la flexibilidad que requiere CDN. Para la configuración, por ejemplo, se retomó netconf, y para el reporte de estados de los elementos de red al controlador, pues se puede seguir usando IS-IS o SPF en Traffic Engineering. Cuando tenemos múltiples dominios de IP, un BGPLS. En fin, reusar o crear extensiones a los protocolos actuales para poder prestar los servicios que se proponen en SDN. De esa forma, SDN no es un protocolo. SDN es una forma de resolver ciertos problemas, de centralizar la capa de control, de dar visibilidad global, de agilizar el aprovisionamiento de la red, de acelerar el desarrollo de nuevos productos y de servicios, de integrarse de una forma transparente a capa superior y no simplemente un tema de protocolos. Vamos a hablar en unos videos más adelante, probablemente 2 o 3, en más detalle de cada uno de estos protocolos. En teoría, lo que se busca también es que los elementos de red sean elementos estándar, white boxes, switches commodity sobre los cuales pueda interconectar de manera estándar cualquier controlador. Y de hecho, hay varios proyectos de controlador de SDN open source, de código abierto. Tal vez los de mayor renombre, OpenDaylight y ONOS. Ambos son impulsados tanto por vendors como por operadores. Usualmente los vendors que están en uno también aparecen en el otro, pero no son los únicos. Indiscutiblemente hay, no sé, incluso decenas de proyectos de controladores SDN open source. En unos cuantos videos vamos a hablar específicamente de ONOS, más adelante de OpenDaylight, sus aplicaciones y muy brevemente de algunos de los otros controladores dependiendo de su relevancia. Bien, ahora hablemos un poquito de NFV. NFV lo que pretende no es trabajar sobre capa de control y de forwarding como SDN, sino separar funciones de red como un carrier grade NAT, como el terminador de sesiones de PPPoE de un BIRRAS, como las funciones de un packet core, por ejemplo, que básicamente son funciones que pueden correr en software, y desacoplarlas del hardware, que ya no sea un hardware propietario de un vendor específico, sino que sean servidores estándar x86. ¿Sí? Estos servidores COTS, básicamente lo que hago es virtualizarlos, defino unas máquinas virtuales para cada uno de los servicios con los que esté jugando. Por ejemplo, podría tener en una máquina virtual corriendo terminadores de túneles de IPv6 y en otra máquina estar corriendo, no sé, un carrier grade NAT, por ejemplo, o tal vez un BIRRAS. Esto me permite jugar pues con la flexibilidad en torno a la virtualización. Nuevamente, al desacoplarme del hardware, la idea es buscar reducir costos, es independizarme de los vendors tradicionales, pero pues obviamente hay unos retos grandes alrededor. Siempre que se virtualiza se paga un costo alto a nivel de desempeño, pero es un tema que se viene trabajando fuertemente, es un tema en el que vienen logrando varios avances para que este reto también sea resuelto en el mediano plazo. Finalmente lo que hago es asignar recursos dependiendo de mis necesidades. Hablábamos del de IPv6. Al comienzo probablemente requiera de muchos túneles de IPv6 mientras migro mis clientes de red de IPv4 a IPv6. Pero una vez que ya todos están en IPv6, pues ya no necesito realmente muchos recursos para terminar túneles de IPv6. Esos recursos los puedo asignar a otra función de red. ¿Sí? Bien, con esto terminamos el primer video, muy de alto nivel, muy introductorio. Ahora, ¿qué sigue?
Bueno, la idea es seguir desarrollando más videos como este, tocando ambos temas, algunos de la globalidad, algunos de estrategia y otros ya mucho más específicos. Ya entrar a ahondar en SDN en detalle, cómo funciona, qué protocolos son los que están envueltos, cuáles son los retos que se enfrentan, qué tipos de controladores están disponibles en el mercado, ventajas, desventajas, tendencias, alianzas. Y más adelante, una vez terminemos con SDN, hacer lo propio con NFB. Finalmente, la idea es hacer algunos entrenamientos específicos sobre OpenStack y sobre ONOS. Ese es el plan por el momento. Vamos a ver qué tanta acogida tienen estos videos y dependiendo de eso, se seguirán desarrollando los demás contenidos. Espero que hayan encontrado esto bastante interesante y nos vemos hasta el siguiente. Si les gustó, por favor, dar like.